Voy a hablarles de un tema que le he titulado Prueba de Fuego. Y quiero leerles lo que dice la palabra de Dios cuando Dios lo estaba llevando en esta administración. En ese tiempo de administración, Alex estaba hablando orando sobre tiempos de prueba o prueba de fuego. Lo cierto es que estamos conectados con el grupo de alabanza, gracias a Dios, en el mismo espíritu, gracias al Señor. El libro de Daniel, capítulo 3, en ese versículo 1, habla de una estatua de oro que el rey Nabucodonosor construyó. Y está diciendo, en el versículo 1 del capítulo 3 de Daniel, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura, estoy leyéndolo con otra versión, y 2,5 metros de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajeros a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provincianos, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Versículo 3. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Amén. Las escrituras hablan de tres jóvenes que Dios, con un propósito muy grande para la iglesia de estos tiempos y los antiguos, con un propósito grande de mostrarnos, de enseñarnos a nosotros que pruebas, como dijo Jesús, aflicciones siempre las vamos a tener, que diferentes pruebas nosotros hemos vivido, aún estamos viviendo, y vendrán nuevas pruebas. Me gusta lo que Santiago dice, que cuando nosotros hayamos resistido esas pruebas, entonces se desarrolla más lo que es la fe. Ahora, tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abed-nego, quienes se enfrentaron a una gran prueba jamás vivida. ¿Y todo por qué? Todo por negarse a adorar una estatua de oro que el rey Nabucodonosor había construido. Se negaron a adorar dioses ajenos. Se negaron a adorar, a hacer lo que el mundo está haciendo en estos tiempos sin el temor de Dios. Ellos se negaron y de inmediato vino un decreto, o había un decreto del rey Nabucodonosor, que quien no se postrara al sonar unos instrumentos allí, en ese momento, quien no se postrara delante de la estatua para adorarla, entonces estaba en contra de las órdenes del mandato del rey, y de inmediato iba a ser lanzado al lago de fuego o a un horno de fuego, porque el lago de fuego es el infierno, a un horno de fuego. Entonces ellos se negaron, y como resultado, por la desobediencia de la orden del rey, de inmediato fueron enviados allí. En la versión Reina Valera, en Daniel capítulo 3, en el versículo 12, dice que vienen los sátrapas, hombres de confianza del rey, se dieron cuenta que estos jóvenes no se postraban, que estos jóvenes, como dice el apóstol Pedro, agradaron más a Dios que al mismo rey,
Entonces vienen y dicen en el versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, dice el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis las estatuas de oro que he levantado. Viene una confrontación para ellos, y de eso quiero hablarles. Una confrontación para estos tres jóvenes, porque vienen con la noticia al rey y le dicen: esos jóvenes están desobedeciendo. Y al desobedecer el mandato de Dios era un irrespeto, el mandato del rey era un irrespeto para el rey. Imagínense ir en contra de las leyes del rey terrenal. ¿Cómo será si este hombre, dice la Biblia que ellos dijeron que era un irrespeto desobedecer al hombre? Entonces, ¿cómo le podemos llamar cuando irrespetamos las órdenes de Dios? ¿Qué podemos decir cuando no queremos obedecer lo que Dios dice? ¿Quiénes eran estos jóvenes entonces? Pues eran unos judíos. Su nombre reales eran Ananías, que significa Dios es piadoso. Los nombres reales de ellos no era ningún Sadrach, Mesach o Abednego. Su nombre real era Ananías, que significa Dios es piadoso, Misael, quien como Dios, y Azarías, Jehová ha ayudado. Pero el rey Nabucodonosor quiso cambiar su personalidad, su identidad, la identidad que ellos tenían en Cristo, la quiso cambiar, como sucede en esos tiempos. Así como Dios cambió la maldición de Jacob, la cambió por una bendición, porque venía del nombre de él, Jacob, impostor, mentiroso, engañador, y le cambió su nombre por Israel, que es bendición. Asimismo, en un tiempo nosotros teníamos un nombre que tenía significado, un significado de adoración a dioses ajenos. Por ejemplo, el rebelde. Hay alguien que antes le llamaban el rebelde, que sus padres le decían: este es un rebelde, este es un perezoso, este es un bueno para nada. Esos nombres un día nos lo colocaron, pero llegamos a los caminos del Señor y ahora no somos esos arruinados, ahora no somos esos mentirosos, ahora no somos esos engañadores, porque Dios cambió ese nombre que el mundo nos colocó a nosotros por nombres de bendición. Este rey dijo: cambiémosle el nombre a ellos. ¿Cómo así que Dios es piadoso? ¿Cómo así que quién como Dios, si yo soy el Dios según Nabucodonosor? ¿Cómo así que Jehová ha ayudado, si yo soy el rey que los puede ayudar a todos? O sea que lo que Nabucodonosor dijo es: yo no quiero que nada ni nadie esté por encima de mí. Y quiso cambiarles a ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que Satanás siempre quiere cambiar el nombre original. ¿Cuál es el nombre original suyo y el mío? La Biblia dice en Jeremías capítulo 1 versículo 5, usted lo lee allí, y dice la Biblia que antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Dios nos santificó, Dios nos escogió, Dios nos dio por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios colocó un nombre antes, nos predestinó para ser hijos de Dios, y eso es lo más importante, que usted y yo seamos verdaderos hijos del Dios de los cielos. Ese es el nombre. Hay personas que mantienen desesperados por ese nombre, o nombres que han venido afectando su propia identidad, y eso es verdad. Entonces, si Dios dice que con Cristo somos más que vencedores, ese es el nombre, es lo que Dios dice de nosotros,
piensa de nosotros y que en realidad lo somos, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí dice la Biblia eso? Pero ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que hace el mundo? Llega y quiere cambiar los nombres. Ese más que vencedor lo cambia por derrotados, por arruinados. Cuando Dios dice que somos victoriosos, entonces es tanto que siembra eso que la misma persona se cree las palabras que el mundo está diciendo de que nada es posible, que es imposible, que no hay nada que hacer, que somos derrotados, que vivimos en una pobreza, que estamos en una escasez, que no alcanza para nada el dinero. ¿Se ha escuchado eso? Pero cuando somos buenos administradores, y esta mañana hablábamos con todos los hermanos que están preparándose, estamos hablando de lo que es la mayordomía, cuando nosotros aprendemos a ser excelentes administradores de los bienes de Dios, porque todo es de Dios. Si decimos que Dios es mi todo, que tengo vida por Dios, que tengo una familia por Dios, que tengo una casa por Dios, que tengo ese carro por Dios, que tengo la salud, que me puedo parar solo por Dios porque me da las fuerzas, entonces quiere decir que todo, aún nuestra propia vida, le pertenece a Dios. Si somos esos buenos administradores, entonces vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y no somos derrotados. Cuando en un tiempo, cuando Dios nos dice que somos santos, que somos escogidos, que somos separados por Él, el enemigo está diciendo, cambiándonos eso, porque diciendo, no, es que ustedes viven en la esclavitud del pecado, porque son ese viejo hombre todavía, tienen esa vieja naturaleza, pero Dios lo hace todo nuevo. Hablemos entonces de las pruebas de fuego. En Daniel capítulo 3, nuevamente, en ese versículo 15, el rey, como admiraba también a esos tres jóvenes, quiso darle otra oportunidad. Y en ese versículo 15, cuando es confrontado, porque en el versículo 13 el rey se enojó. No sé si como padre nos enojamos cuando nuestros hijos nos desobedecen, pero no agrada mucho. El rey se enojó contra estos jóvenes, y el versículo 14 dice que habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Viene y les dice: a mí me han dicho que ustedes no quieren adorar la estatua que yo he levantado. A mí me han dicho que ustedes no se quieren postrar, no se quieren humillar delante de mi estatua. Pero bueno, hagamos esto, no hay problema. Si ahora suenan los instrumentos musicales, ustedes se postran y adoran esa estatua, entonces no van a ser lanzados al lago de fuego. Pero si hacen lo contrario, si siguen firmes, si siguen radicales en las creencias que ustedes tienen, entonces van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Sabe qué es eso? Que el enemigo siempre quiere que nosotros negociemos nuestras creencias. Si usted se toma si usted se toma este aguardiente, entonces usted sigue siendo mi amigo. Yo sigo visitándolo como familia cada 6 meses o cada año. Pero si usted no me acompaña a tomarme unas cervecitas, entonces ¿sabe qué? Aquí no vuelvo. ¿Usted qué le diría? Bueno, usted lo dijo, no sé si sea cierto lo que está diciendo. Pero le quiero decir que la fe no se puede negociar.
La fe no es para negociarla. El pecado no es para venir a negociarlo de que hoy no voy a pecar y mañana sí. Señor, hoy me voy a portar bien por si de pronto viene por mí. Pero mañana deme el chancecito también, Señor. Con Dios no se hace ese tipo de negocios. Entonces, lo primero que vemos acá es que en medio de la prueba de fuego debemos aprender a manifestar lo que es la revelación de la fe y la radicalidad. Ser uno radical en medio de la prueba de fuego, eso le agrada a Dios. Ellos hubieran podido decir: oh rey, bueno, listo, pero cuando estemos en público yo me postro, pero cuando esté a solas yo adoro al Dios de los cielos. Y eso pasa con algunos creyentes. Mientras no llega San Pedro, ahí estoy en la iglesia. Mientras no viene la rumba, pues voy a estar en la iglesia. Mire, todas las congregaciones, hablo de acá en Neiva, nuestro departamento del Huila, y usted cómo sabe, pero la mayoría se nota el vacío de la asistencia. Y yo le doy gracias a Dios porque no veo vacío esto acá. Algunos faltaron porque están viajando, vamos a excusarlos, no es una excusa, pero sí están viajando. Otros no sabemos, pero lo cierto es de que no estamos para juzgarlos, pero sí felicitarlos por esa radicalidad de ustedes. Dale gracias a Dios por esto. Entonces, el mismo rey los estaba confrontando, el mismo rey les estaba diciendo, dando la oportunidad. Entonces, en medio de esa prueba de fuego es donde usted viene una revelación de la fe. Es donde se puede desarrollar la fe. En medio de las pruebas de fuego es donde desarrollamos la fe y es donde aprendemos a ser radicales. ¿Quién no alaba a Dios cuando todo sale bien? ¿Quién no adora a Dios cuando todo lo que le piden lo están dando? Pero cuando está la prueba es donde sabemos si somos radicales o no somos radicales. Cuando están los problemas, ahí es donde sabemos qué es lo que está en mi corazón, que brota de allí. Por eso uno mira que este rey no quería enviar a esos 3 jóvenes al horno, porque él no tenía ningún temor de Dios, no tenía conocimiento de Dios, en él no había fe de nada de este estilo. Y decía: estos muchachos los mando al horno y se la voy a encender más, pues ¿cómo van a salir vivos de allí? Y en el versículo 17, en medio de la prueba, usted y yo podemos desarrollar la fe, pero también podemos mostrar la fidelidad a Dios. En el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios. Respuesta de los jóvenes a la propuesta del rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Por qué le contestaron de esa manera? Porque el mismo rey dice: ¿sabe qué? Si yo los mando, decido enviarlos al horno de fuego, ¿quién los podrá librar? Ahora ellos están diciéndole: me gusta lo que dicen, nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos de ese horno de fuego. Al Dios al que servimos nosotros nos puede librar de tu mano. Al Dios al que servimos nosotros nos puede sacar vivos de en medio del fuego, de la llama. Al Dios al que servimos, así hayan problemas, los problemas que sean, la crisis que sean, los momentos tan difíciles, al Dios al que servimos, Él nos libra de todo tipo de aflicción, de todo tipo de prueba. Ese es el Dios al que usted le sirve y al que yo le sirvo. Por eso estos jóvenes fueron radicales. Así mataran el cuerpo,
sabían que su alma y su espíritu le pertenecía y le pertenece a Dios. Solo Dios es el único que puede librarnos de cualquier tipo de prueba. Entonces debemos aprender a ser fieles a Dios, fieles a su llamado. Ellos fueron fieles a Dios. Ellos fueron fieles al llamado de parte del Señor y aparte de eso fueron radicales. La persona que es fiel a Dios le es fiel a todos. Es fiel a su esposo, es fiel a su esposa. El que le es fiel a Dios, el que le es fiel a Dios es una persona de confianza, honesta, íntegra, el que le es fiel a Dios. Por eso le decimos a estas niñas y a estos niños, cuando usted vaya a conseguir novio o novia, tiene que conseguir una persona que sea primero enamorada de Dios, porque si no ama a Dios, a usted no la va a amar. Eso es carreta, todo lo que le diga, que lo único son mis ojos, no sé qué haría sin ti. Me le tiro al tren allá en Neiva, pero aquí no hay tren. Entonces, si somos fieles a Dios, somos fieles a los padres. ¿Dónde están los hijos? Si somos fieles a Dios, pues como padre vamos a ser fieles también a nuestros hijos. Si somos fieles a Dios, somos fieles allá en el trabajo. Usted no se queda con nada, ni un minuto le va a quitar al jefe. Si somos fieles a Dios. Si somos fieles a Dios como empresarios, hacemos las cosas lo mejor, porque usted es el representante de Dios aquí en la tierra. Usted es el embajador de Dios aquí en la tierra. Usted es la sal, yo soy la sal, la luz de Dios aquí en la tierra. Entonces la gente va a decir allá, vale la pena hacer negocios con ese cristiano. Vale la pena porque lo que me ha dicho, el contrato que hicimos, conforme me lo dicho, ha cumplido. Y si no se puede cumplir, pues sencillamente se llega a hablar nuevamente y le dice: qué pena con usted, he tenido este inconveniente, pero no le puedo cumplir ese día, pero este día sí le voy a cumplir. Esas personas fueron fieles a Dios, fueron radicales, no negociaron la fe. No que porque era el jefe, porque era el rey, entonces se iban a torcer allí. No, somos hijos de Dios, tenemos la identidad de Dios. Así el hombre me cambie el nombre y diga ya el ladrón, el mentiroso, allá está el rebelde, allá está tal persona, porque todavía siguen nombrándonos con nombres antiguos que nosotros no tenemos nada que ver. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque estamos con un Dios que lo es todo para nosotros, un Dios que abre los cielos, un Dios que abre caminos, un Dios que abre sendas donde nosotros ni siquiera nos imaginamos que existen. Tenemos un Dios todopoderoso. No que va a subir la gasolina, hay que tanquear hoy. Si tiene la plata, tanquee bien. Y sigámosle orando a Dios, porque Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué nos vamos a levantar a enojar que este gobierno, que no? No, hermano, no vamos a sacar nada con eso. Así salgamos allí con títulos o pancartas o lo que sea, el pueblo unido jamás será vencido, hermano. Suben lo que dijeron, pero le creemos a Dios que así como nos ha dado provisión para tanquear esa moto, ese carro durante todos estos años, nos seguirá dando, porque Él es fiel, Él es poderoso. Amén. En medio de la prueba, hablando conforme a lo que les sucedió a estos jóvenes, allí no se vive de emociones, escuche, sino de convicciones. El hombre, y más como cristianos, no debe vivir de las emociones, sino de la convicción de que si yo hago esto, me va a dar resultado. De que si yo tengo fe y actúo conforme a la voluntad de Dios, va a haber resultado. No por emociones. Uy, ¿cuánto nos emocionamos de que Colombia iba a ganar? A ver,
Hermano, casi nos hace llorar ese man. Y es más, cada vez que clasificó Perú, dije, ay, el partido de Colombia ya en la final. Emocionados, tanto que cuando iban a patear, uno hacía que lo bote, que lo tape, que pegue en el palo. Nunca deseamos nada bien. O usted dijo, cuando va a patear el chileno, que lo meta, que lo meta, que lo meta. No, todo es deseando mal, porque vivimos de emociones. Ya nos hacíamos campeones. Yo no sé si este tipo se cortó el cabello o no, pero lo cierto es que vivimos de emociones. Pero no hay que vivir de emociones, hay que vivir de convicción, la convicción en Dios. Entonces, en ese versículo 18 del capítulo 3, dicen ellos, diciéndole al rey, siendo amedrentados, amenazados por el rey: si ustedes no hacen esto, se mueren. Que llegaran aquí y dijeran, todos los que son evangélicos se van a morir, el que no es evangélico salga, porque el resto los vamos a matar. ¿Cuántos evangélicos quedaríamos acá? Entonces, versículo 18, les dicen ellos: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oiga lo que le dicen ellos, porque ellos no vivían de emociones. Ellos tenían la plena convicción que tenían un rey poderoso, un rey que los iba a librar de ese horno de fuego. Entonces no es de que estoy en una escasez muy tremenda, estoy escaso de esto, y vienen y me presentan un negocito así como medio torcido. Hagámosle, solo por hoy nomás, solo por hoy. Ese solo por hoy trae maldición, trae pecado, y se puede acostumbrar al solo por hoy. Y eso es un peligro. Por eso ellos dijeron: no importa, no interesa. Nosotros no vivimos de emociones, estamos convencidos. Y sépalo, oh rey, le están diciendo, así usted no lo crea, así usted no lo crea, así usted no sepa, rey, que no le vamos a servir a sus dioses, no vamos a doblegar delante de dioses ajenos. Nosotros tenemos un Dios que le servimos, y a Él solo le adoraremos. Ese Dios que es poderoso, le servimos a Él, porque nadie cierra las puertas del templo de balde. Nadie. Todo lo que haga usted y este servidor por la obra de Dios, Dios lo paga, y lo paga mejor que el hombre. Dios es el que lo paga, Dios lo hace. Aunque las emociones y la voluntad de estos jóvenes estaban allí en un conflicto, como dice el apóstol Pablo, una lucha entre la carne y el espíritu, entre lo hago o no lo hago. Aunque había un momento tan difícil, así como nosotros hemos vivido momentos difíciles, lo hago o no lo hago, una lucha entre la carne y el espíritu, eso tenían ellos. Pero tenían algo tan importante, era la convicción de que Dios estaría con ellos en medio de cualquier dificultad. En medio de cualquier dificultad debemos tener la convicción de que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, que Dios nos cuida como la gallina cuida sus polluelos. Y sabes que hay gente que cuando le nombra que como la gallina que cuida a sus pollos, le dice: ay, ¿por qué cuando alguien le sale corriendo a otro y no quiere pelear le dicen gallina? Entonces no tengo ninguna buena protección. Si usted supiera cómo protege la gallina a sus polluelos, los cubre, y vaya a quitarle usted un pollito a ver qué pasa. Ella hace con la alita: lléveselo. Ella se levanta y se le enfrenta, porque ella cuida a sus pollos. Ella va buscando la comida y va aquí adelante, sus polluelos detrás, y ella está mirando a ver si le falta uno. ¿Sabe qué hace? Se devuelve, porque ella sí cuida a sus pollos. Y Dios nos cuida a nosotros. Dios nos guarda toda su creación, guarda a sus hijos. Isaías 43,
El versículo 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, y es el canto de todo lo hace nuevo, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Si pasamos por los ríos, ahora no vayan a retar a Dios, ahora me voy a pasar por el Magdalena y no sabe nadar. Pase en carro o a pie por el puente, en moto, en cicla, pero no se tire a nadar. Pero cuando pasemos por las aguas, ¿qué está diciendo el Señor? Que ahí está la protección. Por muy difícil que sea el momento, Él está ahí. Así hayan llamas, hayan fuego, esté todo ardiendo, el rancho ardiendo allí, esté todo difícil, tenemos un Dios que es poderoso, que apaga todo fuego, que nos defiende en medio de cualquier adversidad. Yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces Dios probó la fidelidad de ellos. ¿Por qué Dios prueba la fidelidad de ellos? Porque Dios sabía que ellos, los 3 jóvenes, le creían a Dios. Mire lo bonito. ¿Cuántos hemos vivido desiertos? En medio del desierto Dios se glorifica, pero cuando le creemos a Dios. Salga de la esclavitud al desierto, pero para adorarme, dice el Señor. Porque en medio de la adoración le voy a cambiar esa mentalidad de mundo. En medio de ese desierto y la adoración, yo voy a cambiarle muchas costumbres, malas costumbres que traen de los egipcios. En ese desierto, yo voy a tratarle su corazón para prepararle para bendecirlos. No pidamos casa, carro y beca si ni siquiera hemos aprendido a adorarle a Dios. No pidamos nada de eso, porque hay cosas que pedimos mal, y Dios no nos la va a dar todavía hasta que nuestro corazón no se prepare, porque Dios quiere hacer todo nuevo de su vida y mi vida. Dios lo quiere hacer. Dios está preparando a un pueblo, los está preparando a ustedes, porque viene una cosecha muy grande de parte del Señor para esta congregación en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Hay que trabajar. El 28 de julio tenemos el día de la mies, y usted y yo estamos invitados para predicar a alguien que no conozca al Señor. Aún una oveja número 100 que se ha apartado del Señor, si usted se la gana para Cristo nuevamente, dice la Biblia que perlas para su corona llegan allí y pecados son perdonados. Es la oportunidad, porque Dios es lo que quiere. La emoción es pasajera. El pueblo de Dios tiene que cuidarse, debemos cuidarnos de vivir de emociones. La emoción es pasajera, pero la convicción permanece. Ellos estaban bien en ese palacio. Es más, comían lo que ellos querían, porque dijeron: no comemos de esa comida contaminada del rey. Vamos a comer algo que Dios nos ha dicho, legumbres y bueno. Y tenían todo. Hubieran podido decir: listo, rey, negociemos esto. Pero ellos estaban seguros. La convicción permanece para siempre. Algunos cristianos caminan en el Señor, le sirven al Señor por emociones, mas no hay una convicción. Jesús dijo: yo quiero, allí donde yo esté, allí va a estar mi servidor y mi seguidor. Es muy diferente estar sirviéndole a Dios y seguirle a Dios. Son dos cosas que van unidas allí para uno servirle al Señor. ¿Cómo salimos de la prueba de fuego? Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Dios honra a los que le honran. Sería absurdo que Dios nos diga a nosotros: honren a padre y madre, van a tener largos años de vida.
Sería absurdo que Dios nos mandara a honrar y Él no honrara también a sus hijos. Es absurdo que nosotros como padres le exijamos a los hijos que nos honren, y esa palabra honra es respeto, y que nosotros como padres irrespetemos a nuestros hijos. Se pierde la autoridad. ¿Sabe por qué Dios honró a estos jóvenes? Porque ellos honraron el nombre de Dios. Le dijeron: no, rey, así nos mate, nosotros seguimos siendo fieles a Dios, el Dios que nos llamó para servirle. Así la situación esté tan difícil, yo sigo adorando a Dios. Sigo siendo el verdadero creyente que Dios ha llamado. Así se venga, como decían mis padres, el mundo encima, yo ahí estoy radical, sirviéndole al Señor. Qué bonito es Dios, que nos da una oportunidad tan preciosa de poder decirle: Padre, tengo este problema, Señor, estoy fallando en esto. Y créame que Dios nunca nos va a condenar por esto. Si hay un arrepentimiento, si nos apartamos de esto, Dios nos va a sacar adelante. Quiero terminar con eso. Y es que después de que estos jóvenes decidieron ser radicales, el rey dijo, lleno de ira: calienten más el horno. ¿Sabe que el enemigo se enoja cuando usted es radical y cuando yo soy radical? ¿Sabe qué es calentar ese horno? Vamos a ponerle más presión a ver si sigue radical. Por eso es que hay veces hay un problema y usted está trabajando en ese problema y ve que no ha terminado ese problema y le viene otro y le viene otro. ¿Sabe qué? Que se está calentando el horno. Ahí está el horno calentado, listo para el pan de yuca, para el asado. Está calentando. Se está calentando el horno. Y ese calentar del horno es que Dios quiere que nosotros salgamos allí y digamos: Señor, en medio de toda prueba, yo le sigo adorando, sigo siendo fiel, sigo siendo radical, porque Él fue el que me llamó. Y cuando lanzan estos jóvenes al horno, dice que aún las personas que llegaron a meterlos a ellos, el fuego los mató. Y ellos entraron allí, ni el peinado se les desbarató, ni la ropa, intacto todos. Y sorprendidos dijeron: el rey dijo, ¿no fueron 3 los que metimos allá al horno? ¿Y por qué veo 4? La gloria de Dios, la protección de Dios, Jesucristo allí guardándolos a ellos como esa sombra del omnipotente, como ese castillo, como ese refugio, como ese escudo, Dios allí guardándolos. Así como nos ha guardado a ustedes del peligro y me ha guardado a mí. ¿Cuántas veces hemos estado en medio del peligro y Dios ha estado allí guardándonos, cuidándonos? Amén. Vale la pena serle fiel a Dios. Coloque sobre sus pies, por favor. Vale la pena seguir siendo fieles a Dios. Vale la pena seguir honrando a Dios. Una respuesta de parte del Señor. Una respuesta de parte del Señor para estos jóvenes, porque ellos también respondieron al llamado de Dios. Damos gracias, Señor. Si quiere levantar sus manitos al cielo, levántelas. Si quiere tenerlas abajo, pero adórele a Dios y dígale: Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque todo tú lo estás haciendo nuevo, Señor. Estás cambiando mi forma de pensar, Dios mío. Has cambiado, Señor, mi forma de hablar, Dios. Todas esas malas actitudes que un día, Señor,
un día estaban afectando mi vida y afectando las personas que estaban a mi lado, Señor, tú las has cambiado porque yo he sido radical. Órele a Dios y dígale: Señor, gracias porque me has dado la fuerza. Gracias porque me has dado el convencimiento. Gracias, Espíritu Santo, porque me has convencido de que es bueno ser fiel a Dios, que es agradable ser radical al llamado que Dios nos ha hecho, Señor. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz.